Poderoso, poderoso sea el Señor. Agradecemos al Señor por permitirnos llevar un video más a cada uno de ustedes, bendiciendo sus vidas en gran manera y agradeciendo a aquellas personas que cada día pues comparten nuestros videos y que se están suscribiendo a la plataforma. Puede suscribirse para así poder ayudar a la plataforma y que la plataforma pueda tener más crecimiento en ella, ya que nuestro objetivo siempre es predicar la palabra y poder llevar un mensaje de esperanza para aquellos. Hoy traigo una palabra y hoy este video creo que lo voy a alargar un poco más porque quiero traer un estudio de verdad bien interesante, y es que quiero hablar sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es importante prestarle atención, por eso quiero llamar a este tema: no te muevas de Jerusalén hasta que haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de la capital de Israel, hablamos de ese fundamento, y es que encontramos esa palabra en muchas ocasiones. Y buscando, y me puse a estudiar bastante información sobre Jerusalén para poder llevar un mensaje concreto, ¿verdad? Basado a la doctrina de los discípulos, basado a la doctrina de los apóstoles. Y es que cuando buscamos la palabra Jerusalén, dice que es la palabra fundamento de paz, también significa posición de paz y también significa bases de paz. También significa la palabra lámpara. Eso me llama la atención porque cuando hablamos de Jerusalén, hablamos que Jerusalén era también una tierra que mataba a los profetas. Pero cuando vamos al contexto histórico de esta ciudad, ¿verdad? Nos damos cuenta en Joel. Voy a dar unos cuantos textos bíblicos para poder dar un poco de contexto a esta plataforma. Sé que a aquellos que les gusta el estudio, a aquellos que tienen principios, que tienen doctrina, les va a encantar esto, les va a fascinar esto. Vamos a tratar de ir rápido y quiero hablar de Joel 2:32. Antes de Joel 2:32 hay algo bien interesante que está en el 2:28, donde todos conocemos, donde Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero Joel 2:32, en el nombre de nuestro Señor Jesús, dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Desde ahí nos damos cuenta, y nos vamos a dar cuenta que dice que desde el Sión y Jerusalén, ¿verdad?, saldrá la salvación. Tenemos que prestar mucho cuidado porque es donde Jesús le dice a los discípulos. Ya más adelante vamos a ver esto. Quiero que también que leamos ahí en el 3 también, el 3:16 de Joel. Dice: porque Jehová, dice, y Jehová rugirá desde el Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza del pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y él dice el 17: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habitó en Sión, santo monte de Jerusalén. Mire qué interesante esto. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Mire qué tremendo. Quiero terminar con el 20. Pero dice: pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación. Vea que me encanta este episodio y quería dar esto porque Joel es un libro profético, es un libro muy bueno. Y es aquí donde nosotros arrancamos. Quiero expresarle y explicarle que Jerusalén es un fundamento de paz. Y quiero que usted también vaya, porque este es un estudio que estamos haciendo, en el libro de los Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Me encanta este episodio donde el Señor les dice que no se muevan de Jerusalén para que ellos pudieran recibir la promesa. Uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día es que nosotros no recibimos la promesa del Señor porque nos movemos de nuestro Jerusalén. Y es necesario que nosotros volvamos a Jerusalén y esperemos en Jerusalén, porque es ahí donde va a aterrizar nuestra promesa. Me encanta este episodio porque el Señor nos dice que no se muevan de Jerusalén, porque desde ahí va a salir, como leímos en Joel, de ahí saldrá la salvación.
De ahí saldrá el renuevo. Me encanta, hermano, que este mensaje quiero compartirles, que hay muchas personas que se desconectaron. Ya ratos están desconectados de su Jerusalén y tenemos que volver a las sendas antiguas. El mismo Jesús le dice a los discípulos que no se muevan de Jerusalén. Tú no estás recibiendo el cumplimiento de la promesa porque te has movido de tu Jerusalén. Gente que no explica por qué le va tan mal en su ministerio es porque no estás en la tierra de la asignación. Por eso es que me encanta. Y ahí en el mismo Lucas, en el mismo capítulo de Hechos, más adelante vamos a irlos para Lucas 2:43. 2:43, usted reconocerá este episodio, es un episodio bien interesante. Hoy quiero ir con calma porque la gente que tiene revelación va a entender que también el mismo Jesús que le dice que espere en Jerusalén, en el 1:8 de Hechos, le dice, y recibiréis poder, escuche bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, escuche bien, y me seréis testigos. Jesús nos da una importancia que en Jerusalén vamos a recibir nuestra promesa, vamos a recibir la impartición del Espíritu para hacer testimonio. Cuando hablamos de testigo, hablamos de testimonio. Cuando hablamos de testimonio, hablamos de evidencias, hermano, que no se pueden negar. Nosotros somos la evidencia que el mundo no puede negar, que estamos en la tierra, nuestra asignación, y que hemos recibido el poder. Por eso que me encanta Lucas 2:43. Y escuche bien esto. Y al regresar ellos, dice, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Míranos a dónde se quedó Jesús. Jesús se queda en Jerusalén. Jerusalén, ¿qué significa? Fundamento de paz, posición de paz, base de paz. Significa también lámpara, significa luz. Mire qué interesante. Jesús se queda en Jerusalén, sí, que lo supiesen José y su madre. Vean que los padres de Jesús se desconectaron de Jerusalén. Y mire, dice el 44, y pasando y pensando que estaba entre la compañía, o sea, la guarida de los que cuidaban los niños, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero mire, no lo encontraron. El 45 dice, pero como no lo encontraron, ¿qué pasó con ellos? Volvieron a Jerusalén buscándole. Mire qué tremendo. Después de que pasan 3 días buscando a Jesús, hermano, en el primer día de camino, ellos se habían desconectado, número 1, de Jerusalén, se habían desconectado de Jesús. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, usted va a leer bien ahí, capítulos más arribita, en el 42, en el 41, en el 40, dice que el niño crecía y se fortalecía. Porque cuando tú estás en tu Jerusalén, tú, hermano, estás creciendo. Escucha bien, en sabiduría. Estás creciendo, hermano, en fortaleza. O sea, no, cuando hablamos de fortaleza, hablamos de conocimiento. O sea, fortalezas, hermano, hablamos de vallados, de sudarios. Hablamos de la palabra del Señor. Cuando hablamos de fortalecer la mente. O sea, vallados de palabras. Cuando tú fortaleces tu mente, tú vas creciendo. Tú vas creciendo en sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la tierra de su asignación. Dice ahí el mismo Lucas 2:52. Mire cómo dice. Y Jesús crecía en sabiduría, número 1, en estatura y en gracia. Jesús tenía 3 argumentos poderosos. Él crecía en sabiduría. La sabiduría, hermano, era tan revolucionaria y tan avanzada en Jesús que su estatura crecía de igual forma. ¡Wow! Alguien que es sabio crece más avanzado que alguien que es necio. Y la gracia de Dios estaba sobre él y también la gente lo aceptaba. ¿Por qué? Porque cuando tú te fortaleces en tu Jerusalén y tú estás creciendo en tu Jerusalén, en la posición correcta, es ahí donde tú avanzas. Por eso, si tú estás conectado conmigo, tú tienes que decir, necesito volver a reencontrarme con mi asignación en la tierra de mi asignación. ¿Por qué? Porque María y José habían dejado a Jesús, o sea, el niño, o sea, que llevaba el reino, el niño que llevaba la cultura
del cielo, porque Jesús enseñaba la cultura del cielo. Por eso que cuando él está con los fariseos y los escribas en el templo, dice que él los escuchaba y dice que les preguntaba a magnitud, que dice que se sorprendían a causa de su respuesta, porque Jesús estaba, hermano, no solamente en una Jerusalén terrenal, sino que Jesús había experimentado el poder de la Jerusalén celestial que habla en Apocalipsis, que él lo ha experimentado. Mira qué interesante esto, que cuando estamos en la tierra correcta, nosotros crecemos en sabiduría, en estatura y también en gracia. La gracia de Jesús era tan alcanzable porque estaba en la tierra de asignación. Entonces tú tienes que desconectarte, hermano, y volver a las sendas antiguas. Por eso, cuando hablamos de Jerusalén, es lo que hace este hombre llamado Daniel, cuando escucha el edicto que habían tramado para adorar a otro Dios que no era el Dios de nosotros. Lo que hacen es que forman una trampa, pero Daniel dice que él se mete a su casa. Escuche bien, él se mete a su casa. Y lo que Daniel hace me impacta porque él no abre puertas. Dice que él abre las ventanas. Y cuando él abre las ventanas, cuando él abre las ventanas daban hacia Jerusalén. Me encanta eso porque cuando él escucha la mala noticia del edicto, lo que él hace es que abre las ventanas de Jerusalén. O sea, él se posiciona en la tierra de paz. O sea que mientras los sátrapas habían tramado una trampa para echar a perder a Daniel, Daniel no se enfoca en la trampa. Daniel se enfoca en su Jerusalén, o sea, en su tierra de su asignación, en su tierra de su paz. O sea, él al ver Jerusalén, él estaba viendo la lámpara, él estaba viendo la luz. ¿Por qué? Porque eso lo llevó. Cada vez de que él veía su promesa, Jerusalén, cada vez que él abría, por eso es que él oraba 3 veces, porque él tenía un objetivo y ese era su Jerusalén. Un poco más de contexto. Cuando Nehemías está en Babilonia con el rey Artajerjes, lo que hace es que él pregunta a unos que habían sido cautivos de Judá y les pregunta por la tierra y se da cuenta que los muros de Jerusalén habían sido derribados juntamente con las puertas. Este Nehemías pudo haberse quedado tranquilo en la tierra donde estaba porque él lo tenía todo. Pero un hombre de Dios siempre quiere reconstruir el Jerusalén que otros echaron a perder para que muchas generaciones vuelvan a su Jerusalén. Lo que pasa con Nehemías es que empieza a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Una de las puertas se llamaba la puerta de las ovejas. Cuando hablamos de las ovejas y de la puerta, hablamos de la relación. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces es interesante cómo Nehemías va a restaurar Jerusalén, porque ellos entendían que de Jerusalén iba a salir la salvación que habla Joel. Por eso es que Jerusalén es tan atacada en todo el episodio de la Biblia, que se metió el mal tanto en Jerusalén que mataban a los profetas, porque la voz de un profeta era la voz de Dios. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que decidir volver a nuestra Jerusalén. A ver a alguien aquí que pueda decir, necesito esperar en el Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder, para hacer la evidencia, y la evidencia que nosotros tenemos no la podrán negar porque tenemos el ADN de Cristo. Cuando hablamos de Jerusalén estamos hablando de la posición que realmente nosotros tenemos. Es necesario que nosotros volvamos a las sendas antiguas. Por eso me es necesario haber alargado este video, para que muchos entiendan que no están recibiendo su respuesta, no están recibiendo lo que el Señor les prometió, porque te moviste de la tierra de tu asignación. En Lucas también habla, Lucas 23, donde Jesús les dice, quedaos, o sea, inviertan tiempo esperando. Espérense, la gente no le gusta esperar. Lo que a las personas no les gusta es esperar. Y seréis investidos del poder del Espíritu Santo, les dijo. Pero él les dijo, quedaos, no se muevan. Vayan, y dice que ellos se movieron a la tierra de Jerusalén, esperaron. Cuando en Lucas nos da la promesa que vamos a ser investidos, no solamente habían 120, habían más de 500 según los estudiosos. Pero ¿qué pasa? Los 380 que los estudiosos dicen que se retiraron porque no supieron esperar en su Jerusalén, no recibieron la respuesta del día de Pentecostés. Por eso es que cuando hablamos de Jerusalén es lo que habla Pedro, cuando dijo, esto no es otra cosa más lo que dijo Joel. Cuando Joel habla de Jerusalén, habla de la promesa de derramar el Espíritu sobre toda carne. O
O sea, no andamos viendo qué tipo de carne, es sobre toda carne, sobre todo aquel que le abre su corazón al Señor. Por eso es que la religión nos está matando, porque no podemos ver que alguien esté siendo usado por el Señor, porque lo primero que hacemos es atacarlo. Por eso cuando Jesús crecía en el templo en Jerusalén, a los fariseos no les gustó eso, porque cuando vemos que alguien viene creciendo con los estatutos y con la cultura del rey, lo primero que queremos hacer es matarlos. Entonces empezamos a hablar de las sendas antiguas. Escuché el otro día un varón hablando del rudimiento, que hay que volver al rudimiento, que no importa la revelación, que tengamos la mega revelación, no importa, dice él, hay que volver a los rudimientos. Pero cuando yo vi la iglesia de él que hablaba de los rudimientos, o sea, hablar de los principios, como hablaban los fariseos siempre mencionando a Abraham, queriendo volver a los principios, y no aceptaban la nueva revelación que Jesús traía. ¿Por qué? Porque ellos estaban ingresados a su corazón. Y cuando yo fui a ver la iglesia, y cuando vi la iglesia de esta persona que no aceptaba la nueva revelación y decía que no, cuando vi su iglesia, él predicaba de los principios, que hay que volver a los principios del discipulado. Pero yo vi su iglesia y su iglesia era un desastre. Porque una cosa es como los fariseos, que pueden hablar, pero otra cosa es que lo hagan. Por eso Jesús les dice: hacéis lo que los discípulos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Por eso es que es interesante que nosotros volvamos a nuestra Jerusalén. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Escuchar en Jerusalén y preguntar, porque era la tierra donde se aprendía. Jesús sabía que de esa tierra iba a saltar la salvación. Por eso Él les dice a los discípulos: quédense aquí. Por eso es que Daniel abría las ventanas de Jerusalén. Por eso es que Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén. Este es el tiempo que tú empieces a levantar los muros, porque Dios viene para nuestra vida muy pronto. Es tiempo de arreglar nuestras vidas. Comparte este mensaje. Y si tú estás ahí todavía conectado con estos 16 minutos que llevamos, cierras tus ojos por un momento y dígale al Señor: perdóname si me he movido de mi Jerusalén y ahora entiendo por qué no he recibido mi promesa. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te pido perdón. Y hoy quiero, como María y José, volver a Jerusalén a encontrarme con lo que había dejado abandonado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.